Somos seres espirituales viviendo una experiencia Hemos humana. venido a amar. Todos somos uno. Tú eres yo soy tú. Hola a todos, hoy les voy a hablar de el enojo. Creo que todo el mundo está familiarizado con el enojo. El enojo es una emoción que creo que todos hemos tenido. Y bueno, quiero comenzar este video contándoles una historia. Imagínate que tienes 86,400 pesos. 86,400 pesos. Y ahora, imagínate que ese dinero está en el banco. Y el banco un día te habla y te dice, oye, ¿sabes qué? Acabamos de perder 10 pesos tuyos. Entonces ahora en vez de tener 86,400 pesos, tienes 86,390 pesos. ¿Qué le dirías al banco? Le dirías, ok, bueno, pues ya no hay problema. O le dirías, ¿qué? ¿Están locos? 10 pesos perdieron, ya, no quiero nada de dinero de lo que tengo ahí, ¡pum! Y tiras todo tu dinero y tus 86,390 pesos que te quedaban, ¡pum! Los tiras. ¿Harías eso? Supongo que no. ¿Qué hay si te dijeran que fueron 50 pesos? ¿O 100 pesos? ¿O 1,000 pesos? ¿O si te dijeran que fueron 2,000 pesos? O sea, ¿tirarías 84,400 pesos a la basura solamente porque perdieron 2,000 pesos? Pues ahora imagínate que no es dinero. Ahora imagínate que son segundos. En un día hay 86,400 segundos. Y muchas veces, cuando nos suceden situaciones que son así, ¿no? Situaciones de 10 segundos, de 1 minuto, 10, o sea, cosas que pasan en 10 minutos, o sea, situaciones que pasan en un día, con las cuales nos enojamos, muchas veces tiramos todo el día a la basura, ¿no? Y nos quedamos enojados todo el día por esa una cosa que pasó, por esos 10 segundos o 10 minutos que tomó una situación, mandamos todo el día a la basura. Porque si no lo harías con el dinero, ¿por qué si lo haces con el tiempo y con tu día? El enojo es una emoción que se da a manera de reacción. Normalmente cuando algo no nos gusta o cuando sucede algo que nos molesta o lo que sea, reaccionamos de manera enojada. Y esta es una reacción inconsciente en su mayoría de las veces. Ahora, ¿por qué normalmente se enoja la mayoría de la gente? Normalmente la mayoría de la gente se enoja por dos cosas. Uno, porque les da una sensación de poder, que realmente es una falsa sensación de poder, porque no se han dado cuenta que cuando alguien está enojado, todo el mundo como que trata de complacerlos. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente trata de complacerlos, ¿no? Imagínense a alguien enojado o molesto en un restaurante y empieza, no sé qué, ¿cómo puede ser? Y pues los meseros así de, ay, no, es que el señor ya se enojó, la señora ya se enojó, no, pues hay que hacer esto, o hay que... O sea, como tratando de agradarle, ¿no? O en cualquier cosa de atención al cliente, ¿no? Igual, o sea, no, es que el cliente ya se enojó, la cliente ya se enojó. Y te da esta falsa sensación de poder, o sea, te da esta sensación como si tú pudieras hacer más cosas de las que realmente puedes, ¿no? Y pedirlas de manera, pues, enojada, ¿no? Que muchas veces es agresivo. No siempre, pero muchas veces. Y la otra es el modo víctima. El modo víctima es, es que todas estas cosas me pasan a mí, porque me pasa a mí, es que me hiciste, es que me dijiste, es que por tu culpa. Y entonces, esta persona, al ponerse en modo víctima, pues entonces siente también que merece que los otros hagan algo por ellos. Al final, el enojo es responsabilizar a alguien más de lo que estás sintiendo o diciendo o pensando o haciendo, pero de manera reactiva. El enojo no es una emoción que se dé nada más así sola. O sea, muchas veces el enojo es una emoción que cubre como máscara a otras emociones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas veces, a mí me pasaba muchísimo, o sea, muchas veces la gente no sabe qué está sintiendo, o sea, a mí me pasaba que no sabía qué estaba sintiendo y entonces la única manera, o sea, como no entendía qué estaba pasando, la única manera que sabía para reaccionar era enojándome. Entonces la manera más fácil para mí de reaccionar ante el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, incluso la tristeza o algunas otras de esas emociones, cuando no sabía cómo hacerle, cuando no las estaba detectando, entonces más fácil me enojaba. Y así pasa muchas veces con muchas personas. Muchas personas no comprenden lo que están sintiendo
y de manera reactiva, o sea, como que tampoco se dan el tiempo de pensar, o sea, se toman así como una pausa y piensan qué está sucediendo, y entonces la manera reactiva de su ser, de su automático, es enojarse. Y ahora hay muchas formas de mostrar el enojo. O sea, hay gente que se enoja de manera agresiva, ¿no? Y empieza a gritar, empieza a levantar la voz, a decir groserías. Hay gente que incluso se pone violenta. O sea, hay gente que golpea, hay gente que amenaza, hay gente que, pues, sí, o sea, empieza a ofender, empieza a utilizar tanto lenguaje ofensivo como psicológicamente ofensivos. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que se quedan calladas, hay gente que se aleja, hay gente que nada más te ve feo, hay gente incluso que se pone a llorar. Hay muchas maneras de manejar el enojo y hay gente que se queda tranquila. Pero no porque las personas no estén demostrando su enojo, incluso tú, no porque muchas veces no sientas como esos síntomas de enojo comunes en ti, significa que no estés enojado. Muchas veces estamos enojados y no nos damos cuenta. Muchas veces pasamos tiempo enojados, vivimos situaciones y pasamos la vida entera enojados y no nos damos cuenta. Y aquí una de las cosas más feas es cuando el enojo se convierte en berrinche. Pensamos muchas veces los adultos que solamente los niños hacen berrinche, ya que cuando son adultos, los adultos ya no hacen berrinche. Pero no hay nada más lejos de la realidad. La verdad es que los adultos siguen haciendo muchos berrinches y nada más que cambian de nivel, ¿no? Ya no se tiran al suelo y empiezan a hacer pataletas. Aunque hay adultos que sí se ponen así como niños, ¿no? Pero un berrinche es, al final de todo, es como que nada más la persona se encierra en sí misma y no escucha razones. O sea, no importa qué argumento lógico le estés dando, la persona ya no entiende razones porque está sintiendo algo que no está pudiendo identificar y es una emoción y las emociones no son lógicas. Las emociones, pues sí, son de hecho todo lo contrario que de lo lógicas, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo podrías describir una emoción? Es como si trataras de describir un color. A ver, descríbele un color a un ciego, a una persona que nunca ha visto. ¿Cómo le describirías el color rojo? No, está cañón. O sea, está cañón si no tienes como puntos de referencia. Lo mismo pasa con las emociones. O sea, describe una emoción es muy difícil, especialmente a alguien que nunca la ha sentido, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que sientes de pronto, o sea, un berrinche es cuando una persona siente una emoción que no está sabiendo identificar y entonces se encierra en sí misma y quiere explicarla, o sea, como que sí quiere sacarla, pero no está haciendo sentido. O sea, no tiene coherencia lo que está diciendo. Y entonces como que parece que ya no quiere nada o que lo que quería ya no lo quiere. O sea, tú a lo mejor estás tratando, ¿no?, con una persona que está haciendo un berrinche y quieres tratar de entenderla o quieres entrar en coherencia o le presentas argumentos lógicos y no funcionan. No funcionan. Eso es un berrinche. Y entonces, ¿a qué traigo el berrinche al video? Bueno, que muchos enojos terminan en berrinche. Y muchos berrinches son también enojos. Son enojo que ya no sabes qué está pasando. O sea, ya evolucionó a nivel berrinche y ya es muy confuso. Y entonces ya es como que ya no quieres nada o ya no entiendes o ya nada más quieres, o sea, como que crees que si haciendo berrinche vas a conseguir lo que quieres, pero luego lo que quieres, o sea, como que no sabes ni bien qué es lo que quieres o no te estás dando a entender y todo nada más empeora. Y todo esto son diferentes partes del enojo, ¿no? O sea, como las diferentes evoluciones del enojo. Porque mientras más grande el enojo es, más grande la emoción que estás enmascarando. Y muchas veces el enojo también trae otras emociones consigo, o sea, trae otras cosas arrastrando. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es una de ellas, o sea, muchas veces cuando nos enojamos, ya, o sea, traemos el orgullo y entonces el problema de todo esto es que el orgullo, el ego y todas esas cosas que vienen con el enojo, el problema es que pasa algo que, como dice Jorge Bucay dice que el enojo es enojo, o sea, como si tuviéramos algo en el ojo y no nos dejara ver, pasa eso. O sea, estas cosas ya no nos permiten ver o comprender a la otra persona. O sea, el enojo impide ser empáticos con la otra persona. Generalmente, en su gran mayoría, y estoy hablando esto como el enojo como reacción automática. Entonces,
cuando no podemos ver esto, o sea, cuando no nos podemos poner en los zapatos del otro, cuando no podemos ser empáticos, pues entonces nada más queremos tener la razón. Y nada más queremos ganar y nada más se trata de eso. Aunque ya nuestro argumento ya no sea lógico, aunque ya nos hayamos dado cuenta que no era cierto de lo que nos estamos peleando, ¿no? O discutiendo, aunque ya nos hayamos dado cuenta que, o sea, aunque nuestro argumento ni siquiera sea, ¿no? Ni siquiera sea válido, ni siquiera sea real, ni siquiera tenga sentido, no importa, ya cuando estás enojado y mientras más enojado estás, peor se pone, más fuerte se hace esto. Y entonces ya no se puede, o sea, se pierde la parte de tener una comunicación efectiva con la otra persona. Y entonces, pues esto daña relaciones, daña, por supuesto que la comunicación, y principalmente te dañas a ti. O sea, cuando tú te enojas, la persona que más sale perdiendo eres tú. Porque aun cuando creas que las cosas que estás haciendo o diciendo son para lastimar a la otra persona, para hacerle daño, para que sienta lo mismo que tú estás sintiendo, al final realmente el daño te lo estás haciendo a ti. Y eso es como el lado oscuro e iluminador del enojo. O sea, el lado oscuro porque, pues, o sea, tú piensas que le vas a hacer daño al otro y, digo, puede que sí, puede que no. La verdad es que al final del día nosotros no tenemos poder sobre las emociones de los demás. O sea, si la otra persona decide no enojarse, pues no importa qué hagamos, no se va a enojar. Y si se enoja, bueno, pues es porque así lo quiso o porque entró en su reacción automática o lo que sea. Pero bueno, el lado oscuro es porque pues al final, o sea, cuando nosotros creemos que estamos dañando, lastimando a la otra persona, realmente nos estamos dañando a nosotros mismos. Realmente los únicos afectados son aquí fuerte o de la manera en la que queremos afectar a la otra persona, los que nos afectamos son nosotros. Y también es el lado iluminador porque gracias a esto, tú te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo. Por lo menos a mí en mi caso eso fue lo que sucedió. O sea, yo me di cuenta hace realmente relativamente poco. Pasó algo me pasó algo muy increíble. Fue una historia muy fuerte. No la voy a contar aquí porque la verdad también está un poco larga. Pero gracias a esto, gracias a esta historia, gracias a esto que me sucedió, me pude dar cuenta de que estaba enojada y que llevaba muchísimo tiempo enojada. Llevaba años de mi vida enojada. Aún cuando no lo demostrara, ¿no? Y aun cuando yo no creyera que estaba enojada o no me sintiera enojada, o sea, como normalmente me siento cuando me enojo, llevaba muchísimo tiempo enojada. Y llevaba muchísimo tiempo enojada porque había estado responsabilizando a otros de mis acciones, de mis emociones, de incluso mis pensamientos y de mis palabras. O sea, porque muchas veces decía que iba a hacer cosas y no las hacía. Y la peor de estas era la hueva, ¿no? O sea, cuando me daba hueva hacer algo, y era así como que me daba hueva y ya no lo quería hacer, algo que a lo mejor había dicho que iba a hacer o algo en lo que ya me había comprometido, ya me había metido, y no lo hacía como esperando que se resolviera solo o que alguien más lo hiciera o algo, ¿no? Pero cuando pues, no se resolvía solo o alguien más no lo hacía, pues por supuesto que me enojaba. Y me enojaba no necesariamente violentamente ni mentando madres, no, o sea, simplemente existía ese enojo y o sea, estaba en mí porque pues no se había resuelto este asunto, ¿no? O sea, porque yo no me había hecho responsable de mis cosas. Y a pesar de que no estaba enojada con alguien, ¿no? O sea, porque no le estaba echando la culpa a alguien, estaba enojada conmigo. Estaba enojada conmigo porque, pues sí, porque era una persona muy irresponsable. Porque a pesar de que yo creía que era responsable, y sí, me había estado haciendo responsable y llevo años trabajando esto y haciéndome responsable de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones y de mis palabras. A pesar de que llevo años haciendo esto, me di cuenta de que había nuevos niveles y niveles en los que no me había hecho responsable, que ni siquiera me había dado cuenta que no era responsable y que esto me había llevado al enojo. Y cuando en los últimos, pues que serán semanas, me había estado enojando muchísimo. Ahora sí ya con displays de enojo ya así como fuertes. Y yo no entendía por qué, ¿no? O sea, yo no entendía por qué me estaba enojando tanto. Y la verdad es que pobre, y le agradezco a mi pareja porque
con ella era con quien más me enojaba, o bueno, con la única que me estaba realmente enojando así, teniendo estos displays de enojo. Y gracias por aguantármelos, y no solamente por aguantármelos, porque pues realmente no es el hecho de que me los aguante, sino por ayudarme a ver las cosas, por amarme a pesar de todo eso y por darse cuenta y tenerme paciencia, darse cuenta de que pues estoy aprendiendo y de que estoy en mi proceso. Y principalmente por ser mi espejo y por aceptar ser mi espejo y tener paciencia con eso, porque no es fácil, no es fácil. Pero bueno, había estado teniendo muchos displays de enojo y me di cuenta que eran la materialización de eso. O sea, que eran la materialización de años de no serme responsable de todas estas cosas, ¿no? De emociones, de palabras, de acciones y demás. Y que de pronto quería yo hacerla responsable a ella. O sea, y no como, no directamente, no así de, por tu culpa, o tú hiciste esto, o tú me hiciste esto. No, 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 no. O sea, realmente no de esa manera. Pero como a lo mejor como de maneras esperando que ella resolviera tal cosa, ¿no? Y creo que esto, en cuestión de las emociones, es la parte más fuerte, porque muchas relaciones codependientes se hacen de esa manera, o sea, se hacen esperando que, o sea, como que tú tienes vacíos emocionales y esperas que la otra persona los llene. Y si no los llena, te enojas. Y entonces van llenándose los vacíos emocionales y como si tú fueras responsable de llenar los vacíos emocionales de tu pareja y tu pareja los tuyos. Y la verdad es que es un desmadre, ¿no? Y es otro tema. Voy a sacar un video de eso, sobre las parejas y las mitades y los complementos. O sea, si es como tu alma gemela y tu otra mitad y demás, o realmente son dos personas completas. Pero ese es tema de ese otro video. El punto es que cuando vas responsabilizando a la otra persona de tus emociones, de tus vacíos, pues se vuelve desgastante, porque eventualmente te das cuenta que esa persona no puede llenar esos vacíos emocionales, que esa persona no es responsable de llenarlos. Y entonces en el momento en el que no los está llenando, pues existe un grave conflicto. Y digamos que de cierta manera me estaba pasando eso. Y me estaba pasando, o sea, lo que a mí personalmente me estaba pasando es que me di cuenta que yo esperaba que, o sea, como que estaba teniendo reacciones, me estaba molestando muy fácil, pues sí, molestando muy fácil, me estaba encendiendo muy rápido por tonterías, o sea, tonterías completamente, y esas tonterías eran enojos míos hacia mí de cosas de mi pasado que a lo mejor no tenían mucho que ver con lo que estaba sucediendo en el presente, pero que eran como, o sea, como que me reaccionó, o sea, como que me llevaban al pasado. O sea, no es de que en ese momento me acordara de eso, sino que eran como ya condicionantes que traía, de emociones que no había procesado y de cosas que yo había dicho que quería, iba a hacer. Y como no las estaba haciendo, y de pronto mi pareja me estaba, ella inconscientemente en su pedo, sin necesariamente saber de esto, diciéndome algo, que era como recordarme el hacerlo. En eso, como entraba en esta incoherencia de que pues, yo no, había dicho que lo iba a hacer y no lo estaba haciendo, pues pum, o sea, me enojaba, ¿no? O sea, en ese momento reaccionaba. Y bueno, lo importante de esto es que muchas veces nos enojamos por este tipo de cosas. Y cuando te enojas, como que solamente quieres tener la razón. Y si la otra persona también está enojada, pues entonces la otra persona también va a querer tener la razón. Y entonces se vuelve una guerra de querer tener la razón, ¿no? De yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y entonces esta persona no escucha a esta persona y esta persona no escucha a esta persona. Y empieza una discusión, o sea, elevarse la discusión impresionantemente. O sea, si te enojas como con una situación, con algo que te está sucediendo, pues no hay como mucho que hacerle, ¿no? O sea, la situación no te va a reclamar de regreso ni te va a contestar. Pero si es una persona así, y entonces te enojas con una persona y la otra persona se enoja, pues entonces ya empieza una discusión que se puede transformar en una pelea y que se puede transformar en, no sé, un divorcio. Eh, Pero a lo que voy es que te cegas tanto y te cierras tanto y te aferras tanto en ese quiero tener la razón, que realmente, o sea, terminan
en desacuerdo completo, o alguien tiene que ceder y cede como como por la paz, ¿no? No realmente porque quiera llegar a un acuerdo o quiera mejorar la relación o así, o cede ya como muy de manera obligada. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, o sea, no se trata de tener la razón, porque de tener la razón ambas personas o ambas partes o las personas que están involucradas en la pelea, en la discusión, tienen la razón. Cada quien, desde su punto de vista, tiene la razón. O sea, yo desde mi punto de vista, las cosas que sucedieron así y es correcto. Y la otra persona, desde su punto de vista, las cosas que sucedieron son así y es correcto. Entonces, si cuando nos enojamos estamos, en el entendido de que ambas partes tenemos la razón, y de que entonces yo no me voy a aferrar a tener la razón, y que la otra persona la reconozca, o sea, nos podemos reconocer. Pero, o sea, algo más sano es darnos cuenta de que podemos ser objetivos, de que podemos comprender a la otra persona, o sea, ser empáticos con la otra persona, darnos cuenta que esa persona también tiene su perspectiva de cómo sucedieron las cosas y esa persona también se pudo haber sentido mal, ofendida, agredida, lo que sea, y es válido. Otra cosa muy importante de esto es no hacer suposiciones, porque muchas veces cuando estamos enojados suponemos, inventamos historias, ¿no? Así de, es que yo dije esto y entonces tú dijiste esto, ¿no? Y hasta tergiversamos las palabras, ¿no? Porque no es de que estemos mintiendo, sino de que estamos tergiversando las palabras a como nosotros las interpretamos, ¿no? O sea, la persona dijo, por ejemplo, huele feo, y yo interpreté, Pam, tú apestas, ¿no? Así. Y entonces yo le reclamo, le digo, no, es que tú dijiste que yo apesto y que huelo mal. Y que no sé. A ver, no hagas suposiciones. La otra persona dijo huele feo. Pero ese huele feo no necesariamente era una indirecta de que yo huelo feo, no era una indirecta de que yo me necesito bañar, no era, o sea, nada. Eso ya es una suposición mía y eso ya es, o sea, me estoy inventando historias, ¿no? Y seguramente lo dijo porque le caigo mal y seguramente lo dijo porque quiere que me bañe. No, no. O sea, veamos las cosas como son. La otra persona dijo huele feo. Primero, no me lo tomo personal. Porque ni siquiera me lo dijo a mí, ¿no? O sea, como que lo dijo al aire y, o sea, ya estaba ahí, ¿no? O tal vez sí me lo dijo a mí, pero no me dijo, hueles feo. O sea, nada más dijo, huele feo. Entonces, para empezar, no hay que tomarnos las cosas personal. Y en segundo, tampoco hacer suposiciones, porque, digo, luego nos empezamos a inventar historias de que seguramente lo dijo por esto, y es que seguramente pasó esto, y es que entonces tal vez esto. Pero esas solamente son chaquetas mentales que están en nuestra mente y en la de nadie más. Y que la otra persona tiene su rollo, está en su mente, hizo o dijo lo que hizo o dijo, según la historia que está en su mente, que probablemente no tenga nada que ver con la que yo inventé, ¿no? Entonces, bueno, no hacer suposiciones porque eso nada más crea más enojo. Ahora, ya que somos conscientes de todo esto, o sea, para decir, bueno, ya comprendo mejor el enojo, ya comprendo de dónde viene, ya lo empiezo a ver. ¿Cómo lo detenemos o cómo lo transformamos o así? Porque no se vale, o sea, tampoco se trata de no enojarse. El enojo es una emoción, es neutra, no es buena ni mala, y como todas las emociones se vale sentirla. Se vale sentirla, y de hecho pues es una emoción muy productiva si la sabemos utilizar y enfocar para eso. Pero, ¿cómo dejamos de enojarnos así de manera reactiva, no? O sea, ¿cómo dejamos de reaccionar y ser presas del enojo? Porque el problema más grande del enojo reactivo es que toma control de nosotros, ¿no? O sea, toma control y ya, o sea, como que ya no te puedes detener, ¿no? Y te empiezas a enojar y empiezas a decir cosas y a hacer cosas que luego cuando te desenojas, o sea, cuando pasa el enojo, dices, fuck, ¿no? ¿Cómo pude decir esto o cómo pude haber hecho esto? En el momento en el que estabas enojado o enojada, se sentía correcto, ¿no? Estaba bien. Pero después ya no se siente correcto, ¿no? Y ya es como, fuck, la cagué. ¿Cómo evitamos esto? Primero, identificamos qué cosas nos hacen enojar. Y no se trata de que hagas como toda una listota de las cosas que te hacen enojar, pero ve identificando poco a poco qué cosas te hacen enojar. O sea, cuando estás en una situación y te enojas, ¡pum!, hazlo consciente. Esto me hace enojar, ¿no? Estar en el tráfico, esto me enoja. Que alguien me diga fea, esto me enoja.
que llegar tarde, esto me enoja. O sea, ve identificando qué cosas en tu vida te hacen enojar. Ahora, recupera el poder. O sea, recupera el poder. Porque si una situación o una persona te hace enojar, eres manipulable. Esa situación o esa persona tiene control sobre ti, tiene poder sobre ti. Tú eliges si le das ese poder a la persona o a la situación, o si lo tienes tú, si te lo quedas tú. Entonces, cuando te enojas, o sea, cuando estás en una situación o con una persona o dice algo la persona que no te gusta y sientes que vienes enojo, los seres humanos tenemos, creo que son, o sea, de que sucede un evento a que entra como nuestro, como le quieras llamar, campo áurico. No recuerdo cuántos milisegundos son, pero son milisegundos, o sea, menos de un segundo. Y de ahí, o sea, como que ya lo vimos, ya vimos que está sucediendo. Y de ahí a que la información, llega a nuestro cerebro y de que nuestro cerebro manda la reacción, o sea, la orden de reaccionar, son de 1 a 2 segundos. Eso sí es de 1 a 2 segundos. Entonces tenemos ese tiempo para detenernos. No es mucho, pero se puede hacer. Y con la práctica se vuelve muy sencillo. Entonces ya estamos en una situación, ya identificamos qué tipo de situaciones nos molestan, nos hacen enojar. O qué personas. En ese momento, o sea, en el momento en el que entra, o sea, que sucede esa situación, lo pensamos y lo hacemos consciente. O sea, al principio es nada más, se trata de hacerlo consciente. Pum, esta situación me hace enojar. Esta persona o esta cosa que dice me hace enojar. Y ya. Y de ahí, pum, va. Las primeras veces te vas a seguir enojando. Pero las siguientes te detienes. Te detienes y una sugerencia súper buena es respirar. Respira. Las emociones tienen mucho que ver con la respiración. La respiración y las emociones están conectadas. Puedes controlar tus emociones con tu respiración y tus emociones controlan tu respiración. Entonces, es igual, es tema de otro video. Pero respira. O sea, el punto es que cambies, te detengas, o sea, cambies tu respiración, respira profundo y enfócate en tu respiración. ¿Para qué? Para que te traigas presente, al momento presente. Y una vez que ya estés en ese nivel, o sea, una vez que ya puedas detenerte y respirar, primero te vas a sentir más tranquilo o más tranquila y vas a poder enfrentar la situación de mejor manera. Y lo siguiente es elegir. Elegir cómo quieres actuar. ¿Cómo te gustaría actuar ante ese tipo de situaciones? O sea, si alguien vas manejando y se te cierra en el coche, si ya no quieres, o sea, reaccionar y estar enojado o enojada, entonces decir, ¿sabes qué? Mejor, cuando alguien se me cierra en el coche, mejor lo voy a saludar. Y ya, y me voy a sentir tranquila. Y entonces, cada vez que eso suceda, ya te detienes, respiras, lo piensas, ¿ok? Lo voy a saludar y me voy a sentir tranquila. Y ya, igual, al principio no es sencillo. No estoy diciendo que sea súper papita ni nada. O sea, al principio no es sencillo. Pero poco a poco se va volviendo mucho más sencillo. Hasta que eventualmente se vuelve tu nuevo automático. No tu reacción, sino tu automático. Porque todo como todas las cosas con práctica, ¿no? Como cuando empezaste a manejar. Al principio empezaste a manejar y era así, ponerle atención a todo, ¿no? Que los pedales, que el volante, las cosas de acá, ¿cómo se llama? La palanca, el espejo. O sea, ibas como muy al pendiente de todo, ¿no? Y conforme practicabas y pasan el tiempo, se vuelve todo automático. O sea, no tienes que estar pensando en meter el clutch, cambiar la palanca, en girar el volante. O sea, ya no estás pensando en eso. Y así, esta es la forma de ir transmutando el enojo y las emociones que eso oculta. Porque también otra cosa que es muy importante es darnos cuenta de qué estamos sintiendo. O sea, sí se vale sentir el enojo. Las emociones duran segundos. Realmente no duran mucho. Luego vas a decir, bueno, a ver, Pam, al principio del video comenzaste diciendo que a veces, o sea, sucede algo y tiramos todo el día a la basura porque nos quedamos enojados todo el día. Sí pasa. Y eso es porque lo resistes. Lo que resistes, persiste. Eso es un axioma energético. Lo que resistes, persiste. Y cuando resistes el enojo, cuando resistes la situación, cuando resistes a la persona o resistes lo que sucedió, eso te va a mantener enojado. Cuando lo aceptas y fluyes en ello, ¡pum!,
desaparece la emoción súper rápido, se va. Es como cuando te súper emocionas, te emocionas un ratito y después ya, o sea, se va. Pasa lo mismo con el enojo, porque la diferencia de las emociones positivas, podríamos decirles así, es que no las resistimos, ¿no? O sea, nos encanta la situación en la que estamos y pues la dejamos fluir. Versus, bueno, pues las situaciones que no nos gustan, pues las resistimos y entonces permanece la emoción. Pues bueno, sí se vale sentir la emoción, sí se vale sentir el enojo. Y a lo que voy con que es súper importante es darnos cuenta que está enmascarando el enojo. O sea, ¿por qué estamos, qué reacción? O sea, bueno, ¿por qué estoy reaccionando con enojo ante esta situación? ¿Qué emoción hay realmente detrás de esto? Entonces, a veces es angustia, a veces es miedo, a veces es vergüenza, a veces es tristeza. Y si estás con otra persona, se vale decirlo, se vale decir las cosas. No enojada, no de manera enojada y de manera agresiva, pero entonces, o sea, como que te echas un clavo a tus adentros, te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy sintiendo? Y en eso las respuestas van a venir a ti. Y entonces puedes hablar con la otra persona tranquilamente, le puedes comunicar que te estás sintiendo ansioso porque las cosas que dijo te pusieron ansioso y esta situación es así, o que la situación que pasó no te gustó porque tal cosa y te sentiste ofendido o te sentiste triste. Se vale, se vale. Y de hecho es mucho más sano que quedarte callado, que empezarle a gritar a la persona, que comenzar una discusión. Es mucho más sano. Porque además, o sea, independientemente de tu relación con la otra persona, independientemente de la persona que esté enfrente de ti con la que vayas a tener esta interacción, lo importante es contigo. Lo importante es contigo, es darte cuenta de las cosas que estás sintiendo. ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿De dónde viene que estás sintiendo estas cosas? ¿Y te gusta sentirlas o no te gusta sentirlas? Y una vez que identificas todo esto, una vez que identificas lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, te vas a dar cuenta también de para qué lo estás sintiendo, para qué se te está presentando esta situación. Porque todas las situaciones, todas las personas son maestros, están ahí para que nosotros aprendamos una lección de ellas. Si no lo hacemos, las vamos a seguir repitiendo. O sea, esa situación se va a seguir repitiendo de otras maneras y con otras personas. Pero ahí va a seguir. Hasta el momento en el que aprendamos a fluir en ellas y a estar bien con las cosas que suceden. ¿Cómo manejo yo mi enojo ahora? Cuando estoy en una situación en la que, pum, o sea, algo pasa que siento que me voy a enojar, ya no reacciono, ya soy súper consciente de eso y de hecho lo siento, o sea, siento el enojo, no quiere decir que no me enoje. Siento el enojo, a mí en lo personal me entra como por el pecho, como por el esternón, o sea, lo siento aquí así, como una presión así. Y yo ya cuando me super enojo y todo, pues ya van pasando más cosas, ¿no? Así como mi cara, como ahorita yo creo que está roja. Porque de hecho siento calor y creo que es por tanto hablar del enojo. Mis orejas también. Esto es lo que me pasa luego cuando me enojo. Pero bueno, cuando estoy en una situación en la que de pronto, pum, o sea, normalmente me enojaría, siento como entra el enojo, lo siento por aquí y siento pues, como una energía, como una presión así. Y ya, lo identifico perfecto. O sea, ya sé que eso es enojo. Ya lo sé. Y entonces, en ese momento, pum, o sea, me hago consciente. Porque ya sé que tengo dos opciones, ¿no? O sea, permito que el enojo tome control sobre mí o tomo control sobre el enojo. Y en ese momento interiorizo y me empiezo a preguntar qué me está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que estoy sintiendo realmente y, o sea, qué es lo que hay en mi entorno. Y entonces analizo lo que está sucediendo. Y esto es cuestión de segundos. O sea, no se trata de, a ver, voy a meditar 10 minutos y tomarme un tiempo. No. O sea, esto es cuestión así de rápido. O sea, todas estas cosas pasan rápido. Y en ese momento, me doy cuenta y puedo decidir cómo accionar. O sea, no reaccionar, sino qué acciones tomo. Cómo contestarle a la persona que me está diciendo tal cosa que no me está gustando. Cómo accionar, cómo actuar ante la situación que se me está presentando, qué decir. Y también traigo por default, o sea, para mí lo importante es el amor. Yo me baso en el amor. Y amorosamente, empáticamente, ¿cómo puedo resolver esta situación? ¿Cómo me pongo en los zapatos de la otra persona? ¿Cómo comprendo a la otra persona?
cómo me hago comprender a mí también, porque mi punto de vista también es importante. Mi punto de vista también es válido. ¿Y cómo podemos llegar a un acuerdo? Si es con otra persona o una situación, bueno, ¿cómo fluyo en esta situación? ¿Cómo enfrento esta situación? Y cómo lo hago de la manera más amorosa, más compasiva posible, más empática. Pues esto es lo que he aprendido del enojo. Te lo comparto con todo mi amor, desde mi corazón. Ojalá te sirva, ojalá te funcionen algunas de estas cosas o todas estas cosas. Toma lo que mejor te sirva. Me encantaría escuchar tus comentarios, cómo manejas tú el enojo, qué te has dado cuenta tú del enojo, cómo ha fluido en tu vida y demás. Déjalos en la caja de comentarios, Déjalos en los comentarios allá abajo. Y bueno, pues te agradezco mucho por verme, por escucharme, te agradezco de todo corazón. Te mando un gran abrazo, mi nombre es María Pamela y nos vemos en otros videos. Adiós.